Los 9 exorcismos más impactantes documentados por el Vaticano. El padre capuchino católico Cipriano de Meo, quien fue exorcista desde el año 1952 hasta su muerte y vicepostulador de las causas de canonización, dijo: puesto que la cabeza controla todo el cuerpo, el demonio se instala en el cerebro. En este caso, se habla de posesión total, porque gobierna toda la persona. Si, por el contrario, obra en parte del cuerpo, por ejemplo, en el estómago, se habla de posesión parcial. El exorcismo es una práctica antiquísima, con antecedentes en las culturas mesopotámicas y en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que ganó mayor impulso y notoriedad con la consolidación del cristianismo. En Mesopotamia, los sacerdotes de los templos se encargaban de los rituales de purificación y de expulsar los espíritus diabólicos que supuestamente ocasionaban las enfermedades. Los exorcistas mesopotámicos también eran utilizados en los procesos judiciales como expertos cuando los juicios giraban en torno a hechizos y posesiones demoníacas. En la casa del exorcista en la ciudad de Asur, primera capital de Asiria, había más de 800 tablillas cuneiformes sobre el tema, incluyendo la serie Cuando el exorcista va a la casa de un enfermo. En Nínive, la biblioteca de Asurbanipal también contenía numerosos textos exorcistas. El dios patrón de los exorcistas era Anu, invocado como aquel que da poder a los exorcistas para prevenir los acontecimientos de mal agüero y los efectos de los sueños confusos e impíos. En el cristianismo, el exorcismo es una práctica que hoy en día aún se hace. Implica expulsar a uno o más demonios de una persona que se cree que ha sido poseída por ellos. El ejecutor de la práctica es llamado exorcista y suele ser un sacerdote ordenado o una persona a la que se le atribuyen poderes o habilidades especiales en la materia. Para su labor, el exorcista se vale de oraciones y de material religioso, como Biblias, crucifijos y agua bendita. Usualmente invoca a Dios, a Jesús y a arcángeles, que considera que pueden ayudarlo en su cometido. Es una práctica rodeada de misterio, vista con respeto y temor, incluso por los no creyentes, especialmente después de que se dio a conocer en la cultura de masas en los años 1970, con el clásico del cine de terror, El Exorcista. ¿Cómo practicaban el exorcismo los primeros cristianos? ¿Quién fue el sacerdote Gabriel Amort, que practicó más de 60,000 exorcismos en pleno siglo XX? Jesús dio la autorización para practicar exorcismos. ¿Cómo eran los exorcismos en la Edad Media? ¿Cuáles son las señales de que alguien está poseído por un demonio según la Iglesia Católica? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cuáles son las señales de que alguien está poseído por un demonio, según la Iglesia Católica? La Iglesia Católica considera que las personas poseídas por demonios presentan algunas de las siguientes características. Utilizan idiomas desconocidos o que se supone que nunca han hablado. Experimentan una inusual fuerza o resistencia física. Mencionan personas o acontecimientos que, según todos los indicios, no conocen. Experimentan una profunda aversión hacia los lugares y objetos sagrados, como las iglesias, los crucifijos y el agua bendita. Muestran comportamientos agresivos y violentos y se autolesionan. Manifiestan condiciones y enfermedades que no pueden diagnosticarse ni tratarse médicamente. Escuchan voces y alucinan. Experimentan un cambio abrupto en la personalidad y el comportamiento. Manifiestan una sequedad espiritual repentina. Vomitan cosas extrañas. ¿Cómo eran los exorcismos en el Antiguo Testamento? Según la Enciclopedia Católica, en el Antiguo Testamento hay solo un caso aparente de posesión diabólica, la del rey Saúl, cuando es atormentado por un espíritu maligno, en 1 de Samuel 16:14. Sin embargo, esta asunción se basa en la traducción de la palabra hebrea ruá como espíritu maligno, que el mismo libro enciclopédico considera discutible. La Enciclopedia Católica también relaciona los procedimientos de exorcismo referidos en los textos no canónicos judíos con la expulsión de un demonio en el libro de Tobías. Algunos teólogos afirman que médiums, como los mencionados en el Levítico 20:27, estaban poseídos por demonios. ¿Cómo practicaban el exorcismo los primeros cristianos? La progresión del cristianismo durante los 3 primeros siglos de la Era Común
convirtió a los exorcismos en medios para afianzar la fe cristiana y unir a los seguidores de la nueva religión. El paganismo poco a poco fue perdiendo fieles, adquiriendo una naturaleza maligna que debía ser exorcizada. El exorcismo sirvió como mecanismo de legitimación del cristianismo y se utilizaba ampliamente en el siglo IV para limpiar de cualquier espíritu maligno a los aspirantes a ser bautizados en la fe de Cristo, a través de ritos exorcizantes cada mañana, antes de la ceremonia bautismal. Aparte del bautismo, los sacerdotes hacían exorcismos colocando las manos sobre la cabeza de los presuntos poseídos y ordenando a los espíritus demoníacos que abandonaran sus cuerpos. ¿Jesús dio la autorización para practicar exorcismos? El exorcismo cristiano se basa en la creencia de que, según el Nuevo Testamento, Jesús realizó acciones exorcizantes y ordenó a sus discípulos expulsar a los espíritus malignos en su nombre. En la teología católica, el exorcismo se fundamenta en los textos evangélicos, donde se narran las expulsiones y liberaciones de demonios que realizó Jesús, como señala Mateo 8 en el caso de los endemoniados de Gadara, un poder que transmitió a sus apóstoles, según el Evangelio de Lucas. Los evangelios mencionan 7 casos específicos de posesión, lo que ilustra la importancia del tema en el Nuevo Testamento. ¿Cómo eran los exorcismos en la Edad Media? A medida que fue creciendo el énfasis en los objetos sagrados de las iglesias durante la Edad Media, surgieron exorcismos para purificar cosas, como el agua utilizada como líquido bendito. Una oración con este propósito decía: Yo te exorcizo, criatura de agua, en el nombre de Dios, Padre Omnipotente, y en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, para que te conviertas en agua exorcizada, para derrotar todo poder del enemigo, y erradicar y desarraigar al enemigo mismo, con sus ángeles apóstatas, por el poder de nuestro Señor. Estos exorcismos materiales dirigidos directamente a sustancias en concreto fueron cuestionados por grupos cristianos, como el de los Lollardos en Inglaterra, que los veían como una especie de actos de brujería incompatibles con la doctrina cristiana. En el siglo XV los exorcistas católicos eran tanto sacerdotes como laicos, que contaran con el prestigio necesario para expulsar demonios en nombre de Jesucristo. Ahora conozcamos los 9 casos de exorcismos más impactantes que ha documentado el Vaticano. Número 1. El exorcismo de Robbie Mannheim. El exorcismo que se considera como el mejor documentado por la Iglesia Católica fue el de Robbie Mannheim, descrito por el padre y doctor en filosofía Robert J. Spitzer, S.J. Robbie Mannheim fue el seudónimo que se le dio a un niño nacido en Cottage City, Maryland, Estados Unidos, el 1 de junio del año 1935. A los 13 años, Robbie afirmó haber empezado a percibir y a protagonizar actividades paranormales, y según testimonios de la época, en una ocasión la mecedora en la que estaba sentado comenzó a girar sin que ninguna fuerza externa la impulsara. La familia de Robbie era luterana y le recomendaron que fueran a ver a un sacerdote católico con más experiencia en este tipo de casos. Según relata el padre E. Albert Hughes, cuando estaba hablando con Robbie, el chico le habló con fluidez en latín, una lengua que no conocía, diciéndole: «Oh sacerdote de Cristo, tú sabes que soy yo el diablo. ¿Por qué te burlas de mí? Oh sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo. ¿Por qué me sigues molestando?». Estas manifestaciones llevaron al padre Hughes a solicitar autorización a su obispo para practicar un exorcismo, que intentó en el Hospital Universitario de Georgetown en marzo de 1949. Cuando el padre Hughes inició el exorcismo, la cama de Robbie se movió por la habitación por sí sola y se estrelló contra la pared, a plena vista de las monjas que estaban presentes, según señala Spitzer. Sin que se dieran cuenta, el niño, con una fuerza sobrenatural, liberó una de sus manos de las ataduras y desprendió uno de los resortes de la cama, con el que atacó al padre Hughes, ocasionándole una herida en un brazo, desde el hombro hasta la muñeca, que requirió 140 puntos de sutura. Así quedó abortado el primer exorcismo de Robbie Mannheim. Días después, la familia de Robbie se trasladó a San Luis, Missouri, donde el niño comenzó el 16 de marzo de 1949 una serie de 30 exorcismos a los que sería sometido por los padres Bishop, Bowder y O'Flaherty. Intentaron administrarle la comunión, pero, según se afirma, la palabra hell o infierno apareció en su pecho y en uno de sus muslos. El niño pasó la mayor parte de la Semana Santa de 1949 en aparente normalidad, pero el domingo de Pascua, encontrándose en el hospital de los hermanos alexianos, se abalanzó sobre un hermano, le arrancó su escapulario y empezó a pisotearlo mientras bailaba una especie de danza india.
El último día de posesión de Robbie fue el lunes de Pascua de 1949, después de haber sido objeto de 30 exorcismos. Según Spitzer, ese día el padre Bowder, el padre Bishop y el padre O'Flaherty vinieron por la tarde e hicieron ajustes al rito del exorcismo. Esto provocó una respuesta distinta del chico, que empezó a recitar oraciones, afirmando que estaba viendo la luz al final del túnel. A las 22:45, Robbie sufrió una convulsión y Spitzer sostiene que se escuchó una voz clara y autoritaria que dijo: «Satanás, Satanás, yo soy San Miguel y te ordeno, Satanás y los demás espíritus malignos, que abandones el cuerpo en nombre del Señor, inmediatamente, ahora, ahora, ahora». De acuerdo con el relato, el chico sufrió las convulsiones más fuertes durante todo su proceso de exorcismo y al día siguiente amaneció totalmente recuperado. Creció con normalidad y sin recordar los acontecimientos de su vida entre enero y abril del año 1949. Número 2. El exorcismo de Gottlieb Benditus. A comienzos de los años 1840, la niña Gottlieb Benditus, de la localidad de Mottlingen, en Baden-Württemberg, Alemania, comenzó a manifestar comportamientos inusuales, con temblores y emisión de espuma por la boca, que atrajeron la atención del sacerdote y teólogo luterano Johann Christoph Blumhardt. En su libro La batalla de Blumhardt, publicado en 1850, el sacerdote afirmó haber exorcizado a la niña en 1842, luego de un proceso de exorcismo que duró 2 años. En su narración, en la que Blumhardt identifica a la muchacha solo como G, el sacerdote afirma que la niña estaba poseída por varios espíritus demoníacos, principalmente el de una viuda que había asesinado a 2 chicos, enterrándolos en el campo. Blumhardt señaló que G finalmente quedó liberada de todas sus posesiones malignas una noche de primavera del año 1842, cuando el último espíritu del mal en ser expulsado gritó: «Jesús es el vencedor». Aunque muchos fieles de la comunidad de Mottingen aclamaron a Blumhardt como un héroe, el sacerdote se mostró cauto diciendo: «Eso no lo sé, pero esto sí sé, Jesús es el vencedor». El acontecimiento produjo un cambio radical en la vida del pueblo, con un incremento de la participación en actividades religiosas, la reconciliación de matrimonios deshechos y el arreglo amistoso de viejas disputas. Blumhardt hizo importantes contribuciones a la teología luterana bajo el concepto de Jesús es el vencedor. Su hijo Christoph Blumhardt fue uno de los fundadores del socialismo cristiano en Alemania y Suiza, lo que le costó la pérdida de su puesto como ministro luterano. Número 3. El verdadero exorcismo de Emily Rose. La supuesta posesión demoníaca que sufrió Anneliese Michel fue tan aterradora que inspiró la conocida película El exorcismo de Emily Rose. Anneliese era una joven alemana nacida en 1952, que a los 16 años comenzó a comportarse de manera extraña, tras perder el conocimiento en la escuela. Un año después empezó a orinarse en la cama y a experimentar convulsiones parecidas a ataques epilépticos. Fue hospitalizada tras un diagnóstico médico de psicosis epiléptica con alucinaciones auditivas y visuales. Perteneciente a una familia católica, sus manifestaciones anormales se intensificaron y desarrolló una fuerte aversión hacia la iconografía religiosa. Su familia atribuyó su condición a una posesión demoníaca y ella misma afirmó que podía ver el rostro del demonio y escuchar voces que se burlaban de su espíritu condenado. La situación empeoró cuando empezó a comer carbón, arañas y cabezas de pájaros muertos, mientras hacía cientos de sentadillas al día, ladraba como un perro rabioso e ingería su propia orina. Finalmente, el sacerdote Ernst Alt consiguió la autorización de su obispo para iniciar un exorcismo, en el que pasó 10 meses en compañía del padre Arnold Renz, sometiendo a Anneliese a 67 sesiones. Durante el proceso, la joven dijo estar poseída por Lucifer, Caín, Judas, Iscariote, Nerón. Anneliese Michel dejó de comer y de ingerir líquidos, muriendo de deshidratación y desnutrición en 1976, a los 23 años. La familia y los sacerdotes fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Número 4. El exorcismo de George Lukins. En la Navidad de 1769, el sastre George Lukins, un vecino de Yatton, Somerset, Inglaterra, andaba con sus amigos, de puerta en puerta, representando una obra de temática navideña. Repentinamente, Lukins se sintió incapaz de seguir caminando y poco después empezó a sufrir ataques extraños que le incapacitaban para trabajar, sin una causa orgánica aparente. Sus problemas incluían convulsiones, interpretaciones de canciones de caza con voces extrañas y horribles blasfemias,
que asombraban a las personas que lo habían conocido como un hombre respetuoso. El sastre acudió a un hospital en 1775, pero los médicos no pudieron hacer nada con su mal y lo enviaron de nuevo a casa. Insistía en que era presa de una especie de hechizo y culpó a varias mujeres locales por su condición. Pareció mejorar un tiempo, pero los ataques regresaron en 1787 y el sastre empezó a afirmar que estaba poseído por malos espíritus. El propio Lukins dijo que estaba poseído por 7 demonios, por lo que necesitaba un exorcismo de 7 ministros. El reverendo Joseph Easterbrook consiguió a 6 ministros metodistas dispuestos a ayudar, y el exorcismo de 2 horas se realizó el viernes 13 de junio de 1788. En vez de utilizar el ritual formal, los sacerdotes improvisaron un método con oraciones, cantos de himnos y órdenes a los demonios de que abandonaran el cuerpo de Lukins. Cualquier cosa que fuese la que padecía el sastre, el exorcismo pareció curarlo, y el caso se hizo famoso en la región durante la Ilustración, con la gente dividida entre si Lukins, llamado el endemoniado de Jayton, estaba perturbado o poseído, o si solo se prestó para una broma pesada. Número 5. El exorcismo de Clara Germana Zell. Clara Germana Zell era una adolescente de 16 años de la misión de San Miguel en Natal, Sudáfrica, que supuestamente fue poseída por un demonio en 1906. Según registra una publicación titulada «¿Existen demonios hoy en día?», Clara fue sometida a un exorcismo dirigido por el reverendo Erasmus Horner, quien afirmó que la muchacha levitó varios pies en el aire, mostró habilidades telepáticas, caminó por una pared y se expresó en una multitud de idiomas. Incluso, algunos testigos afirmaron haber visto cómo el cuello y las extremidades de Clara se extendían hasta longitudes increíbles. Horner señaló que durante el ritual contó con la ayuda de otro sacerdote y con 8 chicas grandes y fuertes que sujetaban a la joven, ya que no había querido amarrarla. Según el relato, la joven levitó arrastrando consigo a las mujeres que la sostenían, que también se levantaron en el aire ante la mirada atónita de los presentes. Entonces intentaron amarrarla, pero Clara se defendió con golpes y mordidas de una furia descomunal. Finalmente, el exorcismo fue declarado exitoso el 13 de septiembre de 1906, a las 9:30 de la mañana. Sus síntomas reaparecieron más adelante y fue nuevamente exorcizada, aunque su recuperación no duró mucho, ya que murió tuberculosa en 1912. Número 6. El exorcismo de Emma Schmidt. En 1928, una mujer de 46 años con el seudónimo de Anna Eklund fue sometida a un exorcismo en Earling, Iowa, Estados Unidos. El ritual, que duró 23 días, fue realizado por el sacerdote capuchino Theophilus Reisinger. El caso fue relatado en un panfleto alemán de 1935 titulado «Vete Satanás», un relato conmovedor de posesión diabólica, y reseñado en 1936 en un número de la revista Time. Schmidt presuntamente realizó todos los actos que aparecen en la película El Exorcista, incluyendo la levitación y unos vómitos que, según uno de los ayudantes de Reisinger, representaban cantidades que, humanamente hablando, eran imposibles de albergar en un ser normal. El relato continúa señalando que la mujer voló de la cama y chocó muy por encima de la puerta de la habitación y se aferró a la pared con garras felinas. Una característica única del caso Earling es que uno de los demonios que la atormentaban era el de su padre fallecido, quien al parecer reveló antes de morir que había hecho insinuaciones sexuales a su hija, lo que llevó a muchos a preguntarse si estos intentos o una verdadera agresión no estarían detrás de los problemas de la mujer. Schmidt fue declarada libre de demonios el 23 de diciembre de 1928 y se hizo tan dependiente de su exorcista que este se convirtió en una especie de terapeuta contra los malos espíritus, sometiéndola a varios exorcismos más, con la mujer viajando a cualquier ciudad en la que se encontrara el sacerdote. Número 7. El exorcismo fallido de Julia. En 2008, el Dr. Richard Gallagher, psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de Nueva York y de la Universidad de Columbia, conoció el caso de una paciente identificada como Julia. Julia se había autonombrado suma sacerdotisa de un culto satánico y usaba atuendos negros de la cabeza a los pies. El Dr. Gallagher examinó a Julia y descartó cualquier trastorno mental cuando escuchó a su paciente mencionar detalles de su vida privada que ella no podía conocer y hablando en muchas lenguas, aparte de los artículos de la oficina que empezaron a volar por el aire. Julia fue sometida a 8 exorcismos durante los cuales se afirma que levitó, exhibió una fuerza sobrenatural y cambió la temperatura de la habitación. Se burló de los sacerdotes y del Dr. Gallagher, con voces que no era la suya normal, y realizó toda clase de ruidos animales y guturales.
Finalmente, el exorcismo fue cancelado porque Julia exigió que la dejaran en paz, señalando que era feliz con sus demonios. Lo último que el Dr. Gallagher supo de ella fue que se estaba muriendo de cáncer. Número 8. Los exorcismos de Nuevo México. En enero del año 1764, el misionero español Juan Toledo dirigió una carta al gobernador de Nuevo México, entonces territorio colonial español, describiendo una serie de exorcismos que había realizado en la colonia. Los problemas comenzaron en el otoño de 1763, con María Trujillo, una mujer de la localidad que, según la carta, sufrió una gran tristeza de naturaleza extrema después de dar a luz y no podía divertirse con las diversiones de la fiesta. Según Toledo, la mujer permaneció en su estado de melancolía hasta mediados de diciembre de 1763, cuando se desmayó después de las oraciones, se despertó y procedió a manifestarse con una fuerza sobrenatural. Toledo la exorcizó el 18 de diciembre. Otros residentes también mostraban signos interpretados por Toledo como posesiones demoníacas. Una joven de nombre Francisca Varela afirmaba oír ruidos de cerdos donde no los había y sentía hormigueos, escalofríos y una sensación de terror sin explicación que la abrumaba. La muchacha fue trasladada a la misión del padre Toledo y al verlo tuvo un acceso de violencia mientras imitaba el sonido de los cerdos, las vacas, los búhos cornudos y moteados y otros animales, según reportó el sacerdote. Toledo la exorcizó y durante el ritual, la joven aullaba, lo insultaba y lanzaba objetos. En total, el misionero dijo haber exorcizado a 5 mujeres y un hombre, antes de dar por terminado el brote de posesiones demoníacas, que atribuyó a actividades locales de brujería. Número 9. El caso de Michael Taylor. Christine, esposa de Michael Taylor, acusó a su marido de adulterio con una persona de su grupo de la iglesia, después de que el hombre se volviera cada vez más errático y socialmente distante. Tras el altercado verbal, Taylor atacó físicamente a su esposa y su comportamiento inusual aumentó en intensidad y frecuencia, por lo que se decidió que necesitaba hablar con el sacerdote de la iglesia. En octubre del año 1972, 2 sacerdotes le practicaron un exorcismo a Taylor, durante el cual el hombre registró convulsiones, mordió a uno de los exorcistas y gritó en lenguas que, según todos los indicios, no conocía. Después de la última sesión, los sacerdotes dijeron que la habían extraído unos 40 espíritus malignos, pero que no habían concluido su trabajo cuando regresó a casa. En su casa, Taylor asesinó brutalmente a su esposa, extrayéndole los ojos con las manos, y estranguló al perro caniche de la familia. La policía lo arrestó cuando vagaba por las calles empapado de sangre, y su abogado lo libró de ser condenado argumentando que el exorcismo lo había enloquecido. El sacerdote Gabriel Amort practicó más de 60,000 exorcismos. Gabriel Amort fue un sacerdote italiano que se desempeñó como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo muy conocido por sus libros y programas de radio y televisión sobre el tema. Una frase suya se hizo popular: yo, miedo de Satanás. Es él quien debe tener miedo de mí. Yo trabajo en nombre del Señor del Universo y él es solo el mono de Dios. Hizo su primer exorcismo en 1986 bajo la supervisión del padre Cándido Amantini. Y en octubre de 2000, según el libro El entrevista con el padre Gabriel Amort, el exorcista más importante de la iglesia, afirmó haber realizado personalmente cerca de 50,000 expulsiones de espíritus malignos, desde muchas de unos minutos hasta otras de varias horas de duración. En 2010 elevó su número de exorcismos a unos 70,000. Murió en 2016, a los 91 años. La primera guía de los exorcismos fue del año 1614. Las primeras pautas oficiales del catolicismo para practicar exorcismos fueron establecidas en el año 1614, durante el reinado del Papa Pablo V. Sin embargo, los grimorios eran ampliamente conocidos y utilizados desde la antigüedad. Estas pautas del siglo XVII fueron actualizadas por el Vaticano en 1999, debido al incremento de la demanda de exorcismos. Los exorcistas eclesiásticos y laicos del siglo XV utilizaban la fórmula de San Benito, vade retro satana, o retrocede Satanás, una expresión que se hizo común en la habla coloquial como invocación para alejar un peligro, sin necesidad de estar en medio de un exorcismo. Con el paso del tiempo, los exorcismos fueron perdiendo presencia en muchos lugares, y en la década de 1960 rara vez se realizaban en Estados Unidos. A mediados de la década de 1970, el interés por los exorcismos se reavivó, cuando miles de personas empezaron a sentirse poseídas por demonios. En este renacimiento del exorcismo tuvo mucho que ver el clásico cinematográfico de 1973, El Exorcista, considerada por muchos como la mejor película de la historia en el género de terror.
el curso que da la Iglesia Católica para practicar exorcismos. El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una institución universitaria con sede en Roma, dirigida por la Congregación Religiosa Legionarios de Cristo, dicta un curso de exorcismo. Al 14º curso, realizado en 2023, asistieron 241 matriculados de 42 países, incluyendo sacerdotes, religiosas y laicos. Entre los no eclesiásticos había psiquiatras, psicólogos, médicos, docentes y otros profesionales que pagaron 400 euros cada uno por el curso de 5 días, incluyendo la comida en la tarifa. ¿Qué dice la ciencia de los exorcismos? Los creyentes en posesiones demoníacas a menudo las asocian con condiciones mentales o físicas, como manías, histeria, psicosis, esquizofrenia, trastorno de identidad disociativo, epilepsia y síndrome de Tourette. Sin embargo, la posesión demoníaca no es un diagnóstico reconocido ni por la Clasificación Internacional de Enfermedades, ni por los manuales de trastornos mentales. Existe como condición reconocida la monomanía llamada demonomanía, en la que el paciente cree estar poseído por uno o más demonios, y el éxito de los exorcismos es atribuido al poder de la sugestión y al efecto placebo. Algunos casos sugieren que las personas que afirman o se cree que están poseídas, en realidad, son narcisistas que desean llamar la atención. ¿Qué dijo el sacerdote Vincent P. Lambert de su experiencia en exorcismo? En 2023, el exorcista estadounidense Vincent P. Lambert dijo sobre su experiencia: en el momento en que me nombraron, yo era uno de los 12 sacerdotes exorcistas católicos designados de manera estable en los Estados Unidos. Hoy, ese número ha aumentado a 175. La Iglesia dice que la mejor manera de aprender el ministerio es a través del modelo de aprendizaje, pero como había tan pocos en los Estados Unidos en 2005, mi obispo me envió a Roma y pude capacitarme con un sacerdote franciscano que me permitió asistir a 40 exorcismos que realizó durante los 3 meses que estuve allí. Soy un exorcista formado en el Vaticano. He mirado a los demonios a la cara. He visto a gente deslizándose por el suelo como serpientes y he visto a gente levitar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 9 exorcismos más impactantes documentados por el Vaticano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.